Seguimos en la central de informaciones. El internet, las redes sociales no son malas. Lo peligroso es hacer un mal uso de ellas, y sobre todo si ponemos atención en el último caso que escuchábamos antes de la pausa, y es que estos pedófilos utilizan todo tipo de herramientas y artimañas para poder captar a sus víctimas, en su mayoría niños y adolescentes. ¿Cómo detectarlos? ¿Cómo prevenirlo? Este es un tema importante del que tenemos que hablar sí o sí, porque los casos de estos pedófilos siguen aumentando, y lamentablemente los menores, los niños y los adolescentes son pieza clave para estos enfermos. Vamos a hablar sobre este tema con Juan Carlos Luján. Él es experto en redes sociales, está en la central de informaciones esta tarde. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Catherine? Buenas tardes. Bueno, el grooming es un delito informático que está tomando cada vez más fuerza en las redes sociales, y es como una trampa sencilla de estos pedófilos que se disfrazan en una imagen que no les corresponde, una imagen falsa, para poder atraerlos, captarlos y cometer sus delitos. Así es. Bueno, como mencionaste, en realidad cada vez es más recurrente este tipo de casos, y seguirán aumentando en la medida que más familias, más hogares, más adolescentes, más menores de edad se conecten a Internet y a las redes sociales. Recordemos que ellos ya exigen, depositen un teléfono que además viene con un plan de datos, con un bonus de entrar a Facebook, a Twitter, etc. Es muy accesible, es muy fácil poder tener es tan fácil estas herramientas a la mano. Tener un lapicero para ellos, ¿no? Y además la exigencia de por sí de esa edad. Y al mismo tiempo el hecho de que mientras se va expandiendo la conectividad en diversos puntos del país, no solamente en Lima, sino otros lugares, ya hablemos de Puno, zonas rurales de Cusco, etcétera, donde obviamente no fluye la información que aquí tenemos en Lima, donde sabemos que existe el grooming, sabemos los riesgos que traen, y obviamente hay localidades en zonas rurales donde no saben de esto, donde el profesor de repente desconoce los riesgos que trae Internet con los pedófilos. Y los porque los pedófilos están en cualquier parte del mundo, es un fenómeno global, y obviamente en muchos países los gobiernos toman acciones contra este tipo digamos, de delitos. Cosa que, por ejemplo, en el Perú no ocurre. Si te has dado cuenta, jamás hemos visto una campaña desarrollada por el gobierno donde se le eduque al padre de familia, al docente y al escolar respecto a los riesgos que trae el uso de Internet y las redes sociales. Hemos visto cosas que lo ha hecho una fundación, sector privado, la misma radio, pero en realidad hablamos de una campaña a nivel nacional. Claro, de eso no se habla, no se educa en las escuelas. No se educa. Y tampoco se habla mucho en casa, ¿no? Y es rol del Estado, porque así como nos hacen grandes campañas para que paguemos nuestros impuestos, o que nuestro derecho también es que se eduque a la gente. Claro. Y lamentablemente no está pasando eso. Y es por eso que vemos estas situaciones que pasan, no solamente en Lima, pasan en diversas partes del Perú, a veces no trascienden a los medios, lamentablemente, y lo que me preocupa es que este delincuente, por ejemplo, ha estado 3 años haciendo eso. Sí. Y son muchos casos, algunos que se han descubierto, pero otros que están por investigar. Ahora, el grooming es la modalidad más usada por los pedófilos en redes sociales. Para quienes no han escuchado nunca esta palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuán peligrosa es? Bueno, básicamente, pues, tengo una anglosajón se refiere a sujetos, en este caso depredadores sexuales, que ya no están en la puerta de un colegio o en un parque escondidos, sino están en realidad al lado nuestro, a través de perfiles falsos que van creando en las redes sociales. Se ocultan tras un dispositivo, un perfil falso. Sí, crean una identidad falsa con una foto falsa de un menor de edad o una mujer incluso. Que puede ser atractiva, que puede generar confianza en el usuario. Puede estar buscando modelos para un casting en un comercial de televisión, puede estar buscando gente para un cuerpo juvenil de baile, puede estar ser fan de Justin Bieber. Entonces busca a los menores de edad basado en los gustos, pero primero estudian a los menores de edad. Claro. Cuando tienen el perfil público, es otro riesgo, que los menores de edad tengan un perfil público. En realidad, si un padre de familia le queda una cuenta de un menor de edad, el perfil no debe ser público, debe estar restringido solamente a miembros de la familia o a compañía de promoción del colegio. Nada más, no hacerlo abierto. ¿Por qué? Porque cuando es público y Facebook permite configurar aquello, cualquier persona puede ver. Entonces el delincuente, el depredador sexual, va a determinar, a este chico le gustan Justin Bieber, acá ve la película Avengers, le gustan los anime y el K-pop. Estudian a su víctima. Exacto, estudian a su víctima. Esa información es lo que hace luego buscar el acercamiento a través de un inbox. Qué interesante. ¿Cómo estás? ¿Viste la última película? Ay, ¿qué te pareció? Mira, qué pena que eso... Crean una cierta amistad, cierto vínculo. Exacto, y reconozco que los menores de edad no tienen juicio, no tienen criterio para distinguir lo bueno de lo malo. Caen dentro del concepto de la inocencia todavía.
no tienen la malicia que se adquiere a mayor edad. Entonces es muy fácil engañarlos. O sea, a mí me han engañado cuando era niño con un álbum de figuritas, a mí y a mi amigo, y le dijeron, en el 5.º piso está, ahí te va a dar todo el paquete de la señora. Mi amigo y yo dejamos la bicicleta en el esquina del edificio, abajo, y todos nosotros subimos, creyendo en el tío, cuando acá no hay nada, bajamos, no hay bicicleta. Estamos hablando de la década de 70. Claro. Ahora se hacen exactamente lo mismo. Claro, los niños no son tan conscientes de la maldad, de lo que existe en cualquier rincón del mundo, en realidad. Y después aprendes, ¿no? Claro, después de la lección. Y ahora sé que existe la maldad, tío. Claro, en su caso es algo que le sirve para decir, bueno, nunca más voy a ser un poco más precavido. Exacto. Pero el caso de un niño que cae en las garras de estos enfermos, donde finalmente terminan siendo violados, entonces no estamos hablando de algo que se puede superar de un día para otro, sino que deja secuelas y que esto daña profundamente a la víctima, daña profundamente a la familia, y sobre eso tienen que tomar conciencia los padres también. Son los responsables de ellos. Exactamente, porque claro, ahora es bastante complicado, me imagino, no soy madre, pero para los padres debe ser un poco complicado poder hacerles entender a los niños que hay cierta edad para usar ciertas cosas. Claro. Pero ok, si se lo vas a proporcionar, tienes que educarlo. Así es. Sobre lo que debe, sobre lo que no debe, y tener la información, porque están en todo el derecho a tener la información sobre quiénes son sus contactos, cuáles son sus amigos, o qué tipo de conversaciones ellos están entablando a redes sociales. Y ponerles horario. No se trata de prohibirles y exigirles, no hagas esto, no hagas el otro, porque sería una forma de limitarlos. Pero educarlos y el diálogo es básico. Ahora, imaginemos que es una familia de condición humilde que no tiene acceso a información, desconoce estos temas. Ahí está el rol del docente. La pregunta es, ¿el docente en mi escuela me habla de esos temas? ¿Están capacitados para hablar sobre eso? ¿Están capacitados, están preparados por el Estado para hacer aquello? La verdad es que son muy, pero muy pocos. Yo he conversado con muchos de ellos y la verdad es que son muy, pero muy pocos. Y ahí está, más atrás está el Estado, que lamentablemente muy poco hacen estos temas, a pesar de existir Secretaría de Gobierno Digital, que hablan del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación, se hablan cosas muy interesantes, pero a nivel de educación del menor de edad, del adolescente, no existe nada. Yo sí he tenido, por ejemplo, que formar a mis hijos para que tengan cuidado y todo el rollo, pero hay gente que lamentablemente desconoce esos temas. ¿No es un tema que se conversa en casa? No, normalmente no. No cree en todo lo que llega en Facebook, en las redes sociales, así sean noticias. Validar siempre quién está detrás de la noticia, qué página web es, porque muchas veces fluye información falsa por ahí. Y obviamente en las amistades, ¿no? Las personas que dicen ser tu amigo, o te agregan, y quién es, de dónde viene, no tenemos nada en común, se acerca, se ofrece, porque también pasa entre los adultos, ¿ah? Sí, se ha visto. Y es que la característica es gringos, que son militares, que tienen grandes granjas con carros de lujo en su perfil, y que agregan chicas supuestamente para captar. Lo mismo mujeres atractivas, guapísimas, rubias, que te agregan. ¿Y de dónde? Y cuando después te tratan de hacer amistad y buscan llegar a algo más personal e íntimo. Y luego viene la extorsión. Y lo hacen por Skype y por Facebook, ¿no? De esos casos hay bastantes, ya han ocurrido en Lima. Más de una vez a un alumno me llamaba preocupado por esa situación. Y el tema es que, lamentablemente, que la gente cree. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Sí, claro. ¿Cuáles son las aplicaciones en las que uno podría estar un poco más alerta y tener en cuenta que por ahí también llegan los pedófilos y que tratan de alguna manera de atraer a estos usuarios? Hablábamos o se mostraba en redes sociales, o lo que ha usado este tipo, por ejemplo, es el Facebook. Otra forma de hacerlo es el WhatsApp. También a veces parece mentira, pero es tan fácil obtener el número de alguna persona y de pronto tú dices, ¿quién me está hablando? Y también desde ahí pueden generar cierto vínculo, cierta confianza, y de pronto cuando ya te ves metido en una conversación de alguien que ni siquiera conoces, con una fotografía falsa evidentemente, ya estás ahí. También veo mucho que usan el Tinder. ¿Cuán peligroso es el Tinder? Bueno, el Tinder ya es para ligas mayores, ¿no? Es una aplicación creada con el fin de conocer gente y entablar más allá de una amistad. En realidad es para adultos, no es para menores de edad. Sí, es para adultos. Pero también se han visto casos de gente que ha llegado finalmente a esos encuentros, a esas reuniones, que es más o menos el objetivo, poder conocer gente, donde te has topado con personas que no eran las que presentaban en sus perfiles. Entonces, como usted lo decía, a veces los niños en su inocencia, o los jovencitos en su inocencia, son captados por este tipo de enfermos, pero también los adultos pueden ser engañados, obviamente, ¿no? de estos violadores, de extorsionadores. Cualquier cosa que haya en formato digital es fácil de manipularse. Entonces, crear una identidad digital para este tipo de espacios
obviamente es muy natural, ¿no? Y simple. Entonces, de hecho que hay todo un riesgo permanente y es que eso obliga a actuar con mucha, pero mucha cautela. Y sobre todo, pues, entrar en ese tipo de terrenos, son situaciones realmente que uno no sabe cómo puede acabar bien o puede acabar muy mal, ¿no? O sea, engañado, hay gente que ha acabado descuartizada en una maleta. Recordemos esos casos anteriores que han pasado por ese tipo de encuentros y situaciones, ¿no? Entonces, ahora, para culminar, recomendaciones a los padres de familia para que puedan hablarle de esto a sus hijos, cómo darse cuenta de que están en riesgo, si es que por ahí ya conversaron con alguien, cómo identificar en redes sociales de un posible pedófilo. Primero el teléfono, el smartphone tiene que ser condicionado. Si yo te doy plan de datos, te regalo un teléfono, bajo mis reglas. ¿Cuáles son? Quiero saber quiénes son tus amigos. Chequear quiénes son sus amigos con él, en consenso. ¿Y ese dónde es? ¿Quién es? ¿De dónde salió? No está en su salón. ¿De dónde? No, es que es amigo. ¿Y por qué? Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de los horarios. O sea, antiguamente era muy fácil porque la computadora estaba en la casa y te apagamos el internet, nos vamos todos a dormir, pero ahora el módem no se puede apagar porque los módems nuevos tienen que estar prendidos todo el día. Y ahora se pone ya el teléfono al cuarto o en la cama. Y ahí, entonces, ahí hay que gratis. Apagarlo, desactivarlo. Consenso, porque si no me haces caso, te quito el teléfono. Luego, los filtros pueden funcionar, pero en realidad, en el caso de la computadora, funciona bien para saber por dónde está navegando, qué es lo que está haciendo. En eso sí puede ayudar. Hay un programa que se llama K9, que es del gobierno australiano. El gobierno le dio a su población ese software para monitorar lo que hacen los chicos y combatir justamente la pedofilia. Mira a qué nivel llega el gobierno, en otros países. Luego está el tema de no creer en todo lo que aparece en Facebook. Sean personas, noticias, alertas, fotografías o videos, porque hay mucha información falsa, hay abundante información falsa, y los únicos que pueden ayudar a conocer son los periodistas y los medios de comunicación. No hay más. Y el otro elemento que creo que es importantísimo es aplicar siempre el juicio crítico sobre las cosas. Es decir, si tienes dudas sobre una persona, consultar con un tercero, ¿no? El tío, el papá o la mamá. No dejarse llevar por la parte emotiva, que me va a regalar una bicicleta, me va a dar plata, porque muchas veces el pedófilo, antes recurrían a algodón y caramelos, digamos, o manzanas, ahora recurren, te regalo un smartphone, te doy una laptop, te doy Los tiempos han cambiado, ¿no? Sin lugar a dudas, y los padres tienen la responsabilidad de lo que se hace en redes sociales en el caso de sus hijos. Acá no es atentar contra su espacio, no. Su espacio tienen que tener, pero hay que ser conscientes y hay que educarlos sobre el mal uso también de las redes sociales, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que esta conversación haya servido mucho a quienes nos están viendo y así combatir de alguna manera lo que es la pedofilia que hemos lamentado en este último caso reportado en los medios de comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con Juan Carlos Luján, experto en redes sociales. Hacemos la última pausa de la hora y ya volvemos.